Perfecto, retomamos la sesión de revisión Recording de in presupuesto de la progress. segunda subcomisión mixta. Le damos la bienvenida a la Contralora General de la República y a su parte de su equipo, y le damos la palabra a Contralora para que nos pueda enseñar la ejecución hasta este momento. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y también por su intermedio a las demás autoridades parlamentarios presentes y también al equipo de la comisión. En nuestra exposición vamos a tratar muy rápidamente tres ejes, finalizando con la ejecución presupuestaria, y es una presentación rápida que dura 23 minutos si lo hacemos sin pausas. La primera parte tiene que ver con la gestión institucional. Ahí creo que se está comenzando a cargar. La primera parte, como les decía, tiene que ver con la gestión institucional, luego nuevas responsabilidades que ha asumido la Contraloría General de la República a raíz de normas que nos han entregado nuevas atribuciones y deberes, y también en la tercera parte, la ejecución presupuestaria hasta la fecha de corte 26 de julio de 2024, que es cuando preparamos esta presentación. El primer punto tiene que ver con la gestión institucional. ¿Qué es lo que hacemos con los recursos? Es la respuesta que queremos dar en esta presentación frente a esa pregunta. Algunas cifras destacadas de la gestión institucional 2023 que trata de responder qué es lo que hacemos con los recursos que se nos asignan. El año 2023 se efectuaron 635 auditorías de cumplimiento, simplificadas y financieras de esas tres clases, 103 investigaciones especiales, 1.275 referencias de auditoría atendidas, casos donde la gente denunció algo, se fiscalizó eso puntual y se le respondió por oficio, 94 inspecciones de obras públicas, 6.584 observaciones de irregularidades anteriores que fueron seguidas y se fue a chequear si se estaban ya corrigiendo o no, 53.846 denuncias y sugerencias de fiscalización recibimos de parte de la ciudadanía y 143.403 declaraciones de intereses y patrimonio recibimos en nuestras plataformas y sistemas informáticos y tuvimos que comenzar su fiscalización y su evolución patrimonial en algunos casos. Y emitimos más de 21.000 dictámenes y oficios, pronunciamientos jurídicos que resuelven algún punto jurídico que la ciudadanía o los servicios públicos requieren resolver. También terminamos 153 procedimientos disciplinarios, sumarios, investigaciones sumarias, recursos de protección que fueron interpuestos en contra de la Contraloría y que fueron atendidos con informes nuestros hacia las Cortes, 235, 9.500 y fracción documentos de materias de personal que llegaron digitalizados, pero que su soporte original era papel y que son tramitados por la Contraloría, tomado razón, y en términos de documentos de personal también, pero tramitados de manera electrónica, 11.595. 2.557.000 documentos que tramitamos electrónicamente por la vía del registro. O sea, tenemos un uso muy intensivo de tecnología, porque si no, esto tendríamos que hacerlo con personas y la verdad es que no podríamos. Más de 40.720 casos fueron sometidos a control posterior, controles de reemplazo, cuando no tomamos razón y hacemos estos controles adicionales para verificar que se ajusten a las normas, los procedimientos. También observaciones formuladas en control posterior que efectuamos en nuestros trabajos, 42.000 y fracción. Procesamos más de 49.000 informes contables de las instituciones públicas, servicios públicos, municipalidades, etcétera. Estos nos dan información que permite luego mejorar la toma de decisiones y presentar estados financieros a las instituciones que ya están sujetas a dicha normativa. Y eso le da información más fidedigna y contable también al Congreso Nacional para la toma de decisiones, por ejemplo, de esta subcomisión. Y también recibimos 803 requerimientos del Congreso Nacional para su fiscalización. Ahora, específicamente en el ámbito de la fiscalización, porque nosotros hacemos 4 tareas centrales, muchas más tareas adicionales y complementarias, pero 4 centrales, y la primera, la fiscalización, se tradujo en un sinnúmero de trabajos. En el año 2023 se efectuaron 635 auditorías de cumplimiento financieras y simplificadas, el 44% de ello específicamente enfocado al sector municipal, y adicional a ello, se realizaron 103 investigaciones especiales, son auditorías más pequeñitas, más acotadas, a temas más puntuales, 1.275 atención de referencias e inspecciones, donde hubo una denuncia muy puntual, específica, que se fue a verificar con validaciones generalmente en terreno,
y 94 inspecciones de obra pública. En suma, 2.107 actividades de fiscalización y el 58% de todo ese trabajo se enfocó en el ámbito municipal. También en el aspecto de fiscalización, hacer presente lo siguiente nos parece muy relevante, que la atención de las denuncias y las sugerencias de fiscalización generan una demanda imprevista. Nosotros recibimos mucha denuncia de la ciudadanía y estas denuncias nosotros tenemos que atenderlas, evidentemente, pero impactan naturalmente en la cantidad de horas que nos quedan disponibles, porque es el mismo personal, para poder planificar auditorías, enfocándolas hacia las áreas de riesgo que naturalmente detectamos en los servicios. Entonces tenemos que siempre conjugar estos elementos de la demanda, de lo que la ciudadanía denuncia y pide investigar, versus lo que nosotros planificamos ir a auditar por áreas de riesgo. Y en este punto de la demanda imprevista tenemos una preocupación que queremos hacer presente a esta comisión, que tiene que ver con una proyección de un aumento muy significativo de las demandas, las denuncias, perdón, que son esta demanda imprevista que nos va a llegar muy probablemente por la entrada en vigencia de la ley Carín el 1 de agosto y también por el nuevo Estatuto de Protección al Denunciante que también está próximo a entrar en vigencia. Si nosotros vemos la evolución de las denuncias y sugerencias de fiscalización, estas generalmente tienen algunos aumentos estacionarios que tienen que ver con épocas electorales, ¿cierto? Y en esas épocas generalmente recibimos más denuncias. Pero en el año 2023 ya recibimos 53.846 y en lo que va de este año ya llevamos más de 28.000. Entonces, fácilmente podemos proyectar que este año igual vamos a superar las del año pasado, pero todavía no entran en vigencia ninguno de estos dos procedimientos y normas especiales para hacer, para robustecer la protección de las personas que denuncian. Entonces, probablemente va a aumentar mucho más. Eso quiere decir que con la dotación que nosotros tenemos no vamos a ser capaces de atender esto si continuamos con esa misma dotación. Y nos preocupa este punto porque eso puede significar que la ciudadanía pudiera haber frustrado la ejecución real de la legislación que se aprobó luego de los esfuerzos significativos que hacen los poderes colegisladores. Pasando ahora a la gestión institucional desde el punto de vista de la función jurídica, nosotros emitimos el 2023 más de 21.000 pronunciamientos, oficios y dictámenes, que son trabajos jurídicos, 11.950 oficios de abstención de personas que nos remitieron sus casos pensando que era de competencia de la Contraloría y no lo era, y nos abstuvimos e informamos fundadamente por qué no, y 14.946 actos administrativos, decretos y resoluciones de los servicios públicos y de las instituciones fueron tomados razón o, en su caso, representados por la Contraloría. En lo que se refiere a la atención de los parlamentarios, recibimos 75 requerimientos del Senado y 728 requerimientos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y de acuerdo a nuestra ley orgánica constitucional, la atención de los requerimientos de los parlamentarios es prioritaria. Por ende, nosotros necesitamos allí también responder pronto. Cuando nosotros vemos los gráficos, vemos que el año 2022 hubo un aumento, un incremento significativo de las denuncias y los requerimientos parlamentarios que disminuyó un poco el 2023 en cuanto a lo que ingresó de requerimiento. Y esto puede tener que ver en algún punto con la época de elecciones, probablemente. Y como viene este año es eleccionario, ya tenemos un aumento significativo de denuncias para este 2024. También continuando con la gestión institucional, pero desde otro punto de vista, nosotros hemos tratado de adaptarnos a las necesidades y a las prioridades que tiene tanto la ciudadanía y el Estado para volver más eficiente y más efectiva la labor de la Contraloría. Y por esta razón, nosotros creamos la división de gobiernos regionales y municipalidades, toda vez que hemos visto un aumento bastante significativo de las denuncias y de las irregularidades en el ámbito municipal. Y por esa razón, entonces, hemos puesto foco con la creación de esta división para que haya una respuesta especializada en este ámbito donde hay mayor riesgo, tanto en los municipios como en los gobiernos regionales. También se fortaleció con mayor dotación de personal la división de fiscalización, personal que fue redistribuido desde otros equipos que hacían más gestión y pasaron más a trabajos de línea de fiscalización, y creamos un centro de datos e inteligencia artificial con el objetivo de dotar de mayores herramientas tecnológicas y de cruce de base de datos masivos y también de trabajos más avanzados al trabajo de fiscalización que ya hacemos, porque de esta manera podemos potenciar el control sin necesariamente incorporar mayor dotación.
También hemos hecho algún énfasis en áreas de control, en materias específicas. Por ejemplo, en prevención y combate de incendios forestales hemos hecho acciones de control. También en lo que tiene que ver con el ingreso, salida y destrucción de drogas, el ingreso de armas, explosivos o partes o piezas de armas. Acabamos de sacar un informe de auditoría bastante contundente sobre esa materia. Y también otros aspectos que tienen que ver con ámbito de seguridad ciudadana. También en lo que se refiere a gestión institucional, hemos traído 10 fiscalizaciones de las cientos de fiscalizaciones que ya hemos emitido el año 2024. Hemos seleccionado 10 solo a modo de ejemplo para destacarlas. Por ejemplo, tenemos el informe 783 del Servicio Local de Educación Atacama, que detectó irregularidades financieras, suspensión de largo periodo de clases y problemas graves de habitabilidad para los estudiantes en esa región. El informe 118 de la Municipalidad del Algarrobo, que detectó irregularidades en las transferencias bancarias efectuadas por una funcionaria municipal a personas con las que tenía conflictos de intereses y parentesco. También el informe 195 que aludía hace un momento en la Dirección General de Movilización Nacional, que es una auditoría a aspectos procedimentales y tecnológicos del sistema de control de armas, donde detectamos severas irregularidades que tienen que ver con autorizaciones improcedentes para compra y tenencia de armas, venta de armas a menores y autorización para compra de municiones a personas fallecidas y otro tipo de irregularidades de ese tipo, de ese orden. En el Complejo Hospitalario San José, en el Gobierno Regional de los Lagos, en CONADI, en la Municipalidad de Concón y la Seremi de Medio Ambiente a propósito del campo dunar de Concón, en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También hicimos una auditoría al programa de asentamientos precarios y transferencias a fundaciones y corporaciones en Serviu, en Seremi Mimbu Valparaíso y en varios gobiernos regionales. Y finalmente, a modo de ejemplo, trajimos el caso de la empresa de ferrocarriles del Estado, donde revisamos las adquisiciones vigentes del material rodante y las pruebas operativas a los carros adquiridos, donde detectamos algunas omisiones también. Eso es lo que se refiere a la gestión institucional, señor presidente. Pasando ahora a nuevas responsabilidades que nos han entregado normativas, en el fondo son novedades normativas y que nos dan alguna tarea adicional, para los cuales en algunos casos se nos dota de recursos y en otros casos han sido insuficientes, y por eso traemos a colación este tema. Queremos ejemplificar estos tres casos. La rendición de los convenios de transferencias de recursos tuvo una modificación a través de la circular 20 de 2023 del Ministerio de Hacienda, una circular bastante conocida. Bueno, este cambio normativo significó que se pasa al sistema de rendición de cuentas electrónicas IRREC de la Contraloría, un total de, partimos con 60, 50, 60 instituciones que tenían que rendir sus cuentas a través de CIRREC, y hoy día ya vamos en 1.150 instituciones que rinden cuentas a través de CIRREC. No se trata solo de una cantidad de instituciones que se suman, sino que detrás de esto alguien tiene que recibir esas rendiciones electrónicas, procesarlas, hay tecnología asociada, entonces hay almacenamiento, storage que se le llama, y equipos informáticos que tienen que hacer ese trabajo. Y también, adicional a eso, hay personas que tienen que hacer validaciones y verificaciones de errores en la presentación de las rendiciones, etcétera. Entonces, esto ha significado para nosotros una necesidad bastante grande de reforzar los equipos de trabajo y cambiar nuestro modo de trabajo, las operaciones, por el impacto de este aumento significativo de instituciones. Y como entendemos, tenemos una tramitación de una legislación nueva en esto. Van a incorporarse todas las instituciones en algún momento. En nuestra cobertura de fiscalización tenemos 3.400 instituciones públicas que fiscalizar. Son 3.800, pero 400 son juzgados, así que ellos no rinden de este modo. De las 3.400 instituciones que nosotros tenemos en nuestra cobertura de fiscalización, todas ellas se van a sumar a este sistema de rendición. Quiere decir que son 2/3 más, ¿ya? Y por ende, con el equipo actual que nosotros tenemos, vemos que hay dificultades para poder entregar pronta respuesta a este aumento significativo que vamos a tener en muy corto tiempo. Y entonces aquí es un llamado para que se consideren los fondos suficientes que se han ido incorporando paulatinamente. En este año presupuestario se nos autorizaron 11 personas para reforzar este equipo. Lo que había faltado era el equipamiento informático y de almacenamiento. Viva sin storage. Tuvimos una conversación especial con el ministro de Hacienda y afortunadamente nos autorizaron y estamos en ese proceso de compra del storage para lo que necesitamos para este año.
Para el próximo año vamos a estar con esta necesidad de aumento en 2/3 más, nuevamente con un delta ahí pendiente. Lo mismo sucede con nuevas responsabilidades que nos da la legislación de Estatuto de Protección al Denunciante. Esta ley 21.592 que se promulgó el año pasado, pero que entra en vigencia este año, nos genera un nuevo modelo de admisibilidad, de revisión de las denuncias, para ver si son realmente válidas y están fundamentadas. Y luego para ver si la persona que está haciendo la denuncia, luego de esta admisibilidad, tiene derecho o no a una protección adicional. Entonces, este análisis se tiene que hacer por un equipo de trabajo especializado. Y luego de eso, en caso de que se detecte efectivamente una irregularidad en la conducta de la jefatura del servicio y que tenga que hacerse un sumario, hay que tener un fiscal sumariante que se haga cargo de esto. Como este nuevo estatuto de protección al denunciante que se aprobó en la ley 21.592 trae muchos beneficios para la persona que denuncia, por ejemplo, si la persona efectivamente se acredita que su denuncia es verídica, esta denuncia podría terminar significando, insisto, si se acredita, un aumento en la posición funcionaria y esta persona podría subir en su escalafón funcionario y quedar en primer lugar, listo para avanzar para cuando se produzca alguna vacante en la planta y ascender. Entonces, se premia a la persona que denuncia fundada y responsablemente. Entonces, ese incentivo que está allí, que puede ser positivo o no, y yo no lo califico, y es atribución de los poderes colegisladores decidir, y así lo hicieron, genera sí necesariamente un incentivo a que se denuncie. Y entonces van a llegarnos muchas más denuncias. Y esas denuncias no solo tenemos que revisarlas, tal como usted muy bien dice, señor presidente, sino que también tenemos que recibirlas en un almacenamiento. La plataforma informática que las recibe ya es un tema. Esa plataforma nuestra, atendida a la mejora significativa que tuvo este proyecto de ley en la discusión legislativa, pasamos de una plataforma que es la que hoy día tenemos a una nueva plataforma con inteligencia artificial y con más elementos. Entonces, esta plataforma nueva que dice la ley que tiene que existir es mejor, pero hoy no existe. La que tenemos entonces no cumple los estándares de la ley. Tenemos que desarrollar una nueva y en eso no tuvimos recursos. La Dirección de Presupuestos, conversamos con ellos y nos autorizaron o nos anunciaron que nos van a autorizar este año recursos para ello en una parte. Y la siguiente parte es lo que venimos pidiendo para este año que sigue. Esto también pasa a propósito de la ley Carín. La ley Carín, la 21.643, que entra en vigencia este 1 de agosto, fortalece también la prevención, la investigación y la sanción del acoso. Esto también va a generar muchas más denuncias y es la misma dinámica del caso anterior. Pasando ahora a la ejecución presupuestaria del año 2024, nosotros tenemos en la distribución de nuestro presupuesto vigente, que son 110.000 millones de pesos, que la mayor cantidad del presupuesto, el 78%, se invierte en personal, en las remuneraciones de nuestro personal. Y a su vez el 12% se invierte en bienes y servicios de consumo del subtítulo 22, en tanto el 2% en adquisición de activos no financieros del subtítulo 29. Iniciativas de inversión, el 4%. Allí está en el gráfico, podemos ver el detalle y en la siguiente lámina podemos ver cuál es el avance de la ejecución presupuestaria que nosotros llevamos este año. Nosotros llevamos en el avance del año calendario un 57% de avance del año y llevamos un 64% de ejecución presupuestaria. Si lo comparamos con el avance al año pasado, el año pasado llevábamos a esta misma fecha un 62,6% de ejecución presupuestaria. Es decir, hemos agilizado nuestra ejecución, vamos más adelantados de lo que en general va el año calendario y tenemos también comprometidos ya recursos y avanzada esta ejecución hasta un 69%. En la siguiente lámina, señor presidente, podemos ver el detalle de la ejecución del gasto al 26 de julio, que es la fecha de corte que tomamos. Y cuando vamos en la siguiente lámina a ver luego el doble clic o el detalle mayor para el subtítulo 21 en particular, vemos que en ese subtítulo llevamos un 67% de avance de ejecución. Los 11 profesionales que en la ley de presupuesto de este año se autorizaron para reforzar esta función de CIRREC, para comenzar este aumento paulatino de instituciones que se suman a la rendición electrónica de cuentas, ya los incorporamos y ya están trabajando plenamente. Son 11 profesionales y 43 que fueron autorizados el año pasado para reforzar la función fiscalizadora en relación con el equipo de auditoría de Naciones Unidas. El 95% de esos profesionales ya se incorporaron a la Contraloría y los 2 que faltan se incorporan en noviembre.
Ahora, en lo que se refiere al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, nosotros aquí llevamos una ejecución presupuestaria menor de 39%, pero el 68% de este gasto ya está comprometido en órdenes de compra emitidas. Y es completamente seguro que vamos a tener un 100% de ejecución presupuestaria a fin de año, porque muchos de estos gastos están comprometidos con fechas contratadas, ya con fechas de pago en los meses venideros. Exacto, todos los años llegamos a ese punto en esto. En lo que se refiere al subtítulo 29, vamos a ver bastante más detalle de esto. Eh, tenemos un 100% de ejecución que estimamos realizar y hay algunas que están más bajas y lo vemos y es porque las licencias tenemos que pagarlas en ese momento o compras como la que describí hace un momento que nos autorizó la Dirección de Presupuesto de mayor almacenamiento o storage para CISREC, atendida este aumento de instituciones que se están sumando a la rendición electrónica. Entonces, esa es una inyección de recursos que tuvimos ahora, no a comienzos de año. Y sin embargo, ya llevamos un 55% de avance en ese proceso de compra. Entonces, la suma de todo esto nos lleva a proyectar que pagando esas licencias en los plazos convenidos contractualmente vamos a tener un 100% de ejecución en este subtítulo. Respecto de este punto, hacemos presente que algo que todos los años informamos, tanto el Contralor Bermúdez como el Contralor Mendoza en el pasado, hacían presente que la estacionalidad de nuestro gasto en el ámbito informático está concentrada en el segundo semestre por los contratos que tenemos y el pago de licencias a fin de año. No podemos pagar antes, no podemos ejecutar antes eso. Ahora, el 81% del gasto informático pendiente de ejecutar ya está en proceso de compra o son pagos como le describía que se hacen contractualmente a fin de año, o se trata de tratos directos que estamos normativamente obligados a hacer porque son licencias que tienen propiedad intelectual y el único proveedor al que podemos contratar es al que tiene la propiedad intelectual. Entonces es bastante más expedito de ejecutar en el mes en que ya corresponde hacerlo. En la siguiente lámina vamos a ver la ejecución del subtítulo 31, donde podemos ver la imagen de nuestra sede de Contraloría Regional de Tarapacá ya finalizada. Esta sede fue inaugurada a fin de año, entró en operaciones y los últimos gastos que quedaban asociados a algunos puntos muy menores se ejecutaron durante este año. A su vez, en lo que se refiere al avance de la construcción de la Contraloría Regional de Coquimbo, nosotros vemos que el inicio de obras fue a fines del año 2023 y el término de obras está proyectado para el primer trimestre de este año que viene, 2025. Cuando ustedes ven las imágenes, ven que está bastante avanzado. Ahora, desglosando un poco más este subtítulo 31, iniciativas de inversión, nosotros llevamos aquí un 79% de ejecución presupuestaria. Y respecto de la sede de Tarapacá ya está ejecutado el 100% y en lo que se refiere a Coquimbo llevamos un 76% ya ejecutado. La sede de Tarapacá está entregada, operativa, fue inaugurada a fines del año pasado y está funcionando plenamente. La sede de Coquimbo va en un 76% de ejecución financiera y bueno, en la imagen anterior podíamos ver que estaba muy avanzada ya la obra. Ahí a nosotros nos interesa mucho en la conversación que hemos tenido con la Dirección de Presupuesto que se pudiera decretar ya estos recursos para que nosotros podamos pagarle a la empresa contratista que está avanzando muy rápido. Y es una cosa bien sorprendente, pero hemos tenido la fortuna de que esta empresa ha cumplido bien y ha avanzado rápido. Para finalizar, señor presidente, y por su intermedio a los demás señores parlamentarios, entonces en la última lámina exponemos el avance de la ejecución de las leyes de presupuesto año a año de la Contraloría. Siempre cumplimos más del 99% de la ejecución y el año pasado tuvimos la ejecución más alta de los últimos 5 años con un 99,9%. Y el delta que nos falta generalmente tiene que ver con facturas de los mismos proveedores que no las ingresaron a tiempo y entonces no las podemos ejecutar. Muchísimas gracias, señor presidente, y quedo muy atenta a las consultas que tuviera. Muchas gracias, Contralora. La Oficina Presupuestaria del Senado, si nos puede comentar algo al respecto. Gracias, presidente. Junto con su la Contralora y su equipo, señalar que no existen incumplimientos de información a la fecha. Es más, la información fue reportada antes del plazo. Muchísimas gracias. Tengo más que una consulta antes de dar la palabra al diputado von Millenbroek. Si pudieran hacernos llegar información estadística cuando vengan la próxima vez ya con el proyecto de presupuesto 2025 respecto a Ley Carín,
para poder conocer en ese momento cuál ha sido el impacto. Van a haber pasado 2 meses y algo probablemente desde que la ley entre en vigencia, eh, para poder también tener un poco más medido ese impacto y ver de qué forma abordarlo ya en el presupuesto 2025. Diputado von Millenbroek. Gracias, presidente. Saludar a la señora Contralora y a todo su equipo. Bueno, me quedé un poco preocupado con el tema de algunas leyes que nosotros mismos aprobamos y que impactan y van a impactar fuertemente la Contraloría General de la República, por dar digamos, un organismo. Podría ser también otras que impactan y que después uno no sabe realmente cuando está discutiendo la ley, no está a la vista ese impacto, como por ejemplo como la ley Karim, como el estatuto que habló la Contralora. Pero me preocupa porque de una u otra forma también debiera estar comprometido en el sentido el Ejecutivo, porque eso va a impactar de una u otra forma en, en la forma de ver el presupuesto de la Contraloría General de la República, porque ha ido como adaptándose, como cambiando. Yo he estado muchos años en esta subcomisión, la misma, con los dos contralores anteriores, ahora con la Contralora. Eh, Así que cuando es bueno estar en la misma subcomisión porque uno tiene un seguimiento, ¿ah? De lo que ha ido pasando, cómo va evolucionando en este caso la Contraloría. De hecho, apoyamos mucho a la Contraloría eh, cuando estábamos un poco al revés, o sea, funcionaba dentro de la intendencia, no tenían infraestructura, o sea, entonces, ¿cómo podían controlar si estaban dentro de un poco del Ejecutivo? O sea, era todo un tema complicado. Y eso significaba construir, y conseguir recursos en Hacienda para que puedan construir. Después, bueno, no puedo dejar de olvidarme el caso amigo de Valdivia, la región de los ríos, que después peleamos tanto por construirla y una vez que teníamos recursos, pues nos encontramos con el problema abajo de algunos problemas arqueológicos que nos estuvieron detenidos pero más de un año. Incluso tuvimos que hacer gestiones para pasar un presupuesto al otro año, siento que no habíamos podido ocuparlo. Pero ahí quedó impecable, pero así fuimos, pasando de una región a otra para ayudar en la parte de infraestructura que no tenía darle esa independencia a la Contraloría General de la República en la región. Entonces, ahora voy a partir dando vueltas, ya que partí por ahí. Eh, Analizando el 31, ya prácticamente lo que se está viendo en este momento es la Contraloría General Regional de Coquimbo, por lo que escuché. La primera pregunta es, en base a lo que estamos hablando de la infraestructura, eh, ¿cómo estamos? ¿Qué queda? ¿Qué regiones quedan? ¿Hay proyectos más adelante que todavía no se han efectuado y que se van a tener que efectuar? A mí siempre me gusta mirar con bastante anticipación, proyectar los presupuestos, digamos, ¿no? Eh, Respecto a ese es el punto de vista del 31, del subtítulo 31, me gustaría saber, también se han creado nuevos organismos. Hoy día, bueno, ya estamos a 3 meses de nuevas elecciones, de 4 elecciones, digamos, y gobiernos regionales, gobernadores regionales. Eh, ¿Cómo se ha ido adoptando la Contraloría General de la República en las regiones? Porque ahora tiene un gobernador y también por parte, digamos, del Ejecutivo un delegado presidencial. O sea, hay una cosa, digamos, eh, no paralela, pero son dos entidades que antes no existían. ¿Cómo la Contraloría ha estado adaptándose a eso y se ha tenido el apoyo desde el punto de vista del Ejecutivo como también del Legislativo
para adaptarse a esos nuevos crecimientos. Hoy día son elegidos por votación popular los gobernadores regionales y, bueno, creado el órgano ahí se va extendiendo. Un punto también que aprovecho, Contralora, que fue recurrente en esta subcomisión, que era el tema de la fiscalización de las municipalidades. Que también creo que es un tema de recursos o que la municipalidad, la Contraloría va como después. Y no puede antes, siempre la gente alega, no alega lo mismo, que se demora de punto de, bueno, estamos hablando de unas 345 municipalidades, una cantidad brutal, pero no sé cómo está hoy día desde el punto de vista de potestad la Contraloría General de la República como poder realmente fiscalizar o algún momento poder fiscalizar las municipalidades, porque estamos yendo a la descentralización y el día de mañana quizás los gobiernos regionales van a ser los que más muevan recursos en el país, digamos. Ese punto se lo menciono nuevamente porque es un punto, como le digo, que ha sido recurrente aquí. El otro que tomé mucha atención, usted repitió varias veces, 3 palabras: falta de personal. Dado todo lo que estamos conversando, dado todas las nuevas modificaciones legales, dado todos los nuevos organismos que se han creado, aprovecho, digamos, de preguntarle, ya que estamos hablando de falta de personal, y que va a ser un tema seguramente para el presupuesto 2025, que ya lo tenemos encima, y que ya la directora de presupuesto con el ministro deben estar ya haciendo ya los ajustes definitivos, porque el presupuesto tiene que entrar en septiembre, no puede pasar de ahí. Me preocupa qué va a pasar con eso. Siempre lo hemos apoyado en esta subcomisión, ¿no? De especial mixta. El tema, digamos, de los presupuestos, de personal, de fiscalización. Y dado dentro de ese contexto, una pregunta así general: ¿cuántas personas están trabajando hoy día en la Contraloría General de la República en este momento? Y me gustaría saber cómo está esa distribución en regiones. ¿Cómo va? Eh, Siempre criticábamos de que en regiones decíamos centralismo Santiago, pero ¿están así ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha modificado? Las Contralorías regionales, digamos, tienen las facultades, tienen, por ejemplo, cuando estamos hablando de Contralorías regionales, para las personas que son santiaguinas, van el fiscalizador tomará el metro y se bajará en la municipalidad. Bueno, aquí para llegar, por lo menos en mi región, la región, yo creo que también el senador y el presidente, son regiones inmensas, donde para ir de una municipalidad a otra son 2 horas, solamente en movilización en auto, y volver también otras 2 horas, sin hacer la pega todavía. O sea, bueno, hay vehículos, hay infraestructura como para que ese fiscalizador pueda hacer su función en regiones, porque solamente a veces miramos solamente la parte más central, o cuesta mucho, digamos, porque no sacamos nada de que en el caso mío solamente hay en Valdivia, pero en las otras 11 comunas no puede ir a fiscalizar porque si no, no tienen los recursos, ¿no? Entonces hay un costo alternativo. Lo del denunciante ya se lo toqué, y la infraestructura nueva también se la mencioné. Estoy aprovechando aquí la Contralora para que vea que nos preocupa y nos interesa, digamos, la Contraloría General de la República. Y el último tema, que efectivamente la Contraloría ha tenido un fuerte énfasis al tema informático, y creo que se ha entrado, escuché el último Contralor, Bermúdez, de que a la capacitación de muchas personas desde el punto de vista de la arquitectura, hablaba él, informática, que son las personas que nos preocupaban, porque siempre le hablábamos de qué pasa en la Contraloría con la grúa, ¿ah? Aunque sea un poco pedestre el término, pero es así.
¿ah? La grúa que levanta, ¿cuánto vale una persona que lleva 5 o 6 años en la Contraloría con ese know-how, digamos, que ha aprendido y que de repente vienen empresas privadas y se lo levantan y se lo llevan porque le duplican o le triplican la remuneración? Y eso lo vivimos. También pasa en otras partes, las Fuerzas Armadas y eso por el estilo, también cuánto cuesta financiar un piloto de guerra, digamos, y después está trabajando en una línea aérea. Entonces, en el caso, digamos, de informático, que es un personal especializado, me acuerdo que en esa oportunidad el ex contralor Bermúdez hablaba de que lo que más le preocupaba era si le quitaban personas que eran expertos en la arquitectura informática, decía. Eso sí que son más irreemplazables. Entonces, bueno, quiero saber qué está pasando con eso, porque efectivamente la grúa funciona, ¿ya? Y sé lo que hoy día en la parte informática como sigue, es un boom. Eso vamos cada vez más. Miren cómo lo tienen ahora acá, pues ya no. ¿Ah? Estamos con una tablet. ¿Ah? Y lo último, el pago de licencia. El pago de licencia es caro. ¿Ah? No llegar y sobre todo hay algunas que son, por eso escuché a la Contralora, que son casi proveedores únicos, algunas y las licencias son muy, muy regadas. ¿Cómo manejan también eso? Y cómo también entienden, por ejemplo, la de precio, que esto, bueno, hay que pagarlo porque si no tienen oficinas especiales de abogados para demandar por el uso de malicioso de licencia, pero es algo muy caro y que a veces no se habla mucho de las personas, de las personas que se van a contratar, pero ahí empieza la adquisición de programas y cada uno de esos programas va con su licencia respectiva, que son normalmente carísimas. Así que, discúlpeme toda esta cantidad sin preguntas, pero encontré muy interesante su exposición y la aprovecho para justamente ponernos al día con la nueva Contralora. Larga exposición del diputado von Millenbrück. Ocupó todo su tiempo. Contralora, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, en lo que se refería a la consulta del presidente relativa a información adicional del impacto de la ley Carín, una vez que ya entra en vigencia el 1 de agosto y cuando nosotros volvamos a la siguiente citación de esta subcomisión, podemos traer números ya más afinados de qué es lo que ha pasado en ese par de meses. De todos modos, yo le hago presente que nosotros hicimos una proyección de otros ejemplos de nuevas leyes que han entrado en vigencia y que han significado algún impacto en la Contraloría, y hicimos proyecciones, y con esas proyecciones hicimos una presentación a la Dirección de Presupuestos. Nosotros hicimos una proyección y dijimos, como esta ley entra en vigencia ahora en agosto, necesitamos necesariamente 60 personas de aquí al próximo año. Y el Ministerio de Hacienda comprometió 35 personas de aquí a diciembre, incorporando 10 en agosto, otras pocas en octubre y otras pocas en diciembre, y el resto en el presupuesto del año que viene. Y lo que necesitamos entonces ahora ver es la entrada en vigencia en la operación real, cuáles son los deltas que se pueden producir y las variaciones para ver si en realidad estuvimos bien en los cálculos o no. Y esto mismo respecto del nuevo Estatuto de Protección al Denunciante, que todavía no entra en vigencia. Así es que comprometemos esa información, señor presidente, y por su intermedio a los demás parlamentarios. En relación a la consulta del diputado von Mühlenbrock, son 10 consultas, diputado, yo tomé nota muy atenta. El primero, que tiene que ver con el impacto de las nuevas legislaciones. Nosotros hemos vivido estos procesos varias veces, pero y en algunas ocasiones nos han hecho ver de que tal vez el informe del Ministerio de Hacienda que acompañaba al proyecto de ley quedó corto, pero generalmente, por lo que hemos visto, tiene que ver con el desarrollo del proyecto mismo durante el avance, no en el ingreso que haya sido insuficiente, sino que durante el avance. En particular, en este caso, el nuevo Estatuto de Protección al Denunciante, la plataforma fue mejorando. Nosotros pasamos de una plataforma plana, que es un formulario en línea plano, que no tiene interacción, no tiene interoperabilidad, no tiene reportabilidad. Es simplemente una plataforma donde la gente llena un formulario electrónico y esto nos ingresa con el tratamiento general. Así es la línea de atención de denuncias de hoy. La nueva tiene inteligencia artificial para atender a la persona, tiene que guiarla en cómo denunciar. Tiene detrás un repositorio y además transforma este formulario plano en un modelo de expediente digital. Y eso, en términos informáticos, tiene toda una configuración y una arquitectura distinta. Es una plataforma nueva, completamente distinta, y entonces eso no era posible de visualizar en el proyecto original, porque la idea
inicialmente no era transformar esta plataforma en algo tan avanzado, pero en la discusión legislativa se estimó para mejorar las condiciones en que la persona denuncia y facilitarle la posibilidad de hacer una denuncia de mejor calidad, todas estas funcionalidades nuevas. Por eso se produjo esta distorsión en ese caso en particular. Este tipo de situaciones ha pasado en otros momentos, sí, ha pasado, y nosotros en conversaciones con la Dirección de Presupuesto, la mayoría de las veces tenemos algún avance significativo para poder incorporar nuevos recursos para asumir parte de estos gastos. No siempre todo lo que pedimos es una cosa natural de que siempre tenemos, es un tema humano, que tenemos múltiples necesidades y pocos recursos, ¿cierto? Entonces hay que ajustarse un poco el cinturón y tratar de sacar esto con el mayor esfuerzo y empeño posible. Entonces, el impacto de las nuevas legislaciones no siempre tiene que ver con el informe financiero inicial, sino que con la robustez que tiene el proyecto al final. Y generalmente absorbemos con los equipos nuestros y con la tecnología que ya tenemos y los desarrollos de nuestros mismos equipos que van haciéndose. Estas diferencias, estos deltas que tienen los proyectos de ley los podemos absorber, pero cuando son así tan significativos como estos 3 ejemplos que di, la verdad es que ya tenemos que pedir auxilio, que es lo que estamos planteando en esta mesa. Luego, en lo que se refiere a qué queda por construir en el subtítulo 31, en el avance de nuestras contralorías regionales y sus edificios, la Contraloría Regional de Atacama es una tarea pendiente, un desafío. La Contraloría Regional de Ñuble, donde nosotros hemos tenido ya una conversación muy importante con bienes nacionales para la obtención de una destinación de un terreno para poder construir en el futuro. Y probablemente ya a fin de año vamos a tener resuelto, porque ya tenemos visto un terreno y lo tenemos bastante conversado. No quiero decir mucho más porque no quiero que alguien se interese en el mismo. Por eso no le doy más datos, diputado, por su intermedio, señor presidente. Y la Contraloría Regional de los Lagos, que ya lleva muchos años y fue la primera en la que la Comisión y el Ministerio de Hacienda apoyaron a la Contraloría en este proyecto, ya está viejita, porque pasaron muchos años, ya está viejita, ya se hizo pequeña. Es del 2007 y el tiempo pasa bastante rápido, uno la ve nueva, pero cuando yo la fui a visitar me di cuenta que los funcionarios no alcanzan en esos espacios, ya tuvieron que todos los muebles locker para las parcas, allá llueve mucho, ya no están dentro de las oficinas, tuvieron que sacarlos a los pasillos para poder poner más personas y escritorios. No. Entonces pasa eso. Tenemos que construir un ala nueva de esa Contraloría Regional. Afortunadamente en el mismo terreno alcanza otro edificio, pero proyectamos con Hacienda si podíamos hacerlo y la verdad es que los recursos para este año dentro del marco no podíamos crecer tanto. Pero esos son los que faltan. Luego, ¿qué pasa con los nuevos servicios que van generándose en las regiones, como los gobiernos regionales y otras instituciones, y cómo nos adaptamos? Bueno, el 18 de diciembre, cuando comenzamos la subrogancia, nosotros visualizamos esta situación y sobre todo la necesidad de tener un mayor enfoque y robustez en las regiones, y por eso creamos esta división especializada en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Esa dotación ya tiene, o sea, ese equipo ya tiene más de 200 funcionarios que postularon online voluntariamente para poder incorporarse a ese equipo. Y era una cosa que nos interesaba, que además tuvieran especialización en estos temas. Y en las contralorías regionales también hicimos un llamado interno y luego con fondos que nos quedaban de presupuesto contratamos personal externo también para reforzar varias contralorías regionales, particularmente las 5 más del norte, porque tenían una dotación extremadamente baja. Ejemplo, en la Contraloría Regional del Maule habían 10 abogados el día que yo comencé la subrogancia, pero en Atapacama y Tarapacá había un abogado por región. Un abogado para atender las miles de situaciones jurídicas que se le consultan a la Contraloría es completamente insuficiente. Y no digo que había que desvestir un santo, sacarle al Maule o a otras regiones para enviar al norte. Lo que había que hacer era, porque esa regional tiene una dotación igual mediana, lo que había que hacer era reforzar. Entonces, con los pocos recursos que teníamos, logramos contratar 5 personas para cada una de esas regiones del norte y redistribuir personal también hacia otras regiones que estaban complicadas. Ese es un avance que ya hicimos, tenemos un levantamiento, podemos compartirlo en la próxima oportunidad que vengamos. Y en lo que se refiere a los vehículos, que usted también nos consultó por su intermedio, señor presidente, al diputado,
Nosotros tenemos una dotación de vehículos suficiente para las regiones. Siempre uno quisiera más, pero sabemos que el país no está en condiciones tampoco de gastar tanto, así es que podemos hacer un esfuerzo y mantenerlos con los que estamos, pero hay otras cosas que son mejoras de gestión y que no requerían nuevos recursos. Por ejemplo, cuando visité la Contraloría de Tarapacá, de Arica, perdón, y también la de Tarapacá, cuando inauguramos la regional de Tarapacá, me encontré con que no tenían oxígeno los funcionarios para ir a fiscalizar en las municipalidades que están en zonas muy altas. Y tampoco se habían renovado los teléfonos satelitales. Entonces, si un funcionario iba y se apunaba, no tenía ni siquiera cómo pedir auxilio, ni cómo oxigenarse. Entonces, ese tipo de cosas, tuvimos que hacer mejoras de gestión interna que eran expeditas de hacer, y con eso dotamos a esas regiones de lo que más necesitaban, que no era un vehículo, era oxígeno, como le digo, cosas que eran sencillas, que eran de gestión. Y empezamos a hacer un levantamiento región por región para ver cuáles eran sus mayores urgencias, y eso ya se resolvió en estos 7 meses que llevamos de subrogancia. Ahora, si pudiéramos tener aportes, lo que más necesitamos es dotación, más que vehículos, porque en esas regiones solo dotamos con 5 personas más cuando en realidad se necesitaba el doble. En esas 5 ejemplos que yo señalé. Luego, en lo que se refiere a capacitación, en el ámbito informático, y qué pasa con este interés permanente de las instituciones de levantar con las grúas, como señalaba el diputado, a los mejores profesionales que podamos formar. Bueno, eso se va a dar siempre. Lo que nosotros tratamos de hacer es, con otros elementos, que las personas se mantengan y fidelizar a las personas con otros elementos. Hemos hecho capacitaciones bien intensivas al personal para que las jefaturas tengan un buen trato dentro de la Contraloría. A veces la gente no se cambia por sueldo, se cambia por buen ambiente de trabajo y otros elementos, pero siempre tenemos el riesgo de que los funcionarios puedan ser invitados en otras instituciones a obtener mejores recursos. En el caso específico de informática, a principio de año teníamos 2 funcionarios que estaban siendo muy tentados por 2 instituciones públicas, y tuvimos que hacer un aumento de emergencia de sus remuneraciones, una subida de grado muy puntual y específica en todos los funcionarios que hacían cruces de base de datos masivo para inteligencia artificial, y aquellos que hacen, como lo decía el diputado, el desarrollo informático, porque estábamos a riesgo de que se lo llevara a otra institución autónoma que también es tan prestigiosa como la Contraloría, así es que ahí no teníamos mucha competencia. Y finalmente, lo que se refiere a las licencias, bueno, nosotros estamos muy alertas con los equipos informáticos a vislumbrar nuevas tecnologías que vayan saliendo para poder actualizar y desechar aquellas licencias que ya no se están usando, y ver quizás elementos nuevos o de tecnologías abiertas también en algunos casos, pero que resguarden la seguridad. Y estamos en ese proceso tratando de hacer equilibrios para hacer ahorros, pero también teniendo presente que las licencias son carísimas y podemos también en algunos casos encontrar situaciones de ineficiencias, licencias que no están siendo usadas. En nuestras auditorías hacia los demás servicios en el ámbito informático detectamos eso, así que estamos haciendo el levantamiento también en la misma Contraloría para ver licencias que por allí no se usan tanto en porcentaje de uso como quisiéramos, y tal vez redestinarlas a otra persona en vez de comprar una nueva. Ese tipo de cosas hemos estado haciendo para optimizar el uso de los recursos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señora Contralora, le damos las gracias por su comparecencia el día de hoy. Las liberamos ya de la misma. Vamos a esperar a que llegue el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es la última, los últimos convocados de esta jornada, y avanzamos. Sí, baño y minuto de Recording baño. stopped. Nos vemos en la casita.